Hola, Javier. Hola, Yves. Hola, Cata. Bueno, quise como hacer este en vivo así imprevisto, como simplemente decidí hacerlo hoy, porque he recibido muchas consultas, o bueno, muchas preguntas en consulta respecto al dinero. Mucho miedo respecto a eso, a la escasez, a la pobreza, a emprender cosas que no vayan a dar y digamos que me surgió hacerlo pues pensando en mi propia experiencia, porque yo misma tuve que pasar y atravesar por situaciones digamos complejas con el tema de dinero. Mm, y yo creo sinceramente que yo las solucioné con mi proceso espiritual, con el proceso de y con el creer que el dinero es una energía y quise compartirlo acá. Entonces, como se dan cuenta, voy a hablar desde mi propia experiencia, porque creo que es la válida, ¿no? Es súper fácil pararme aquí y decirles, el dinero es una energía, simplemente crean en las cosas y no lo he vivido yo. Les voy a contar un poco de mi historia. Yo me gradué de una universidad bastante costosa aquí en Colombia. Bastante costosa, es que el semestre de verdad eran 9 millones de pesos y mis papás no es que tuvieran la mejor posición económica. Mis papás son profesores del distrito y de verdad invirtieron muchísimo esfuerzo para poder pagar mi universidad. O sea, préstamos, ahorro, son matemáticos, entonces como que medían todo para poder pagar lo que yo pude estudiar. Entonces cuando yo salí con mucha presión respecto al dinero, o sea, de verdad sentía que mi carrera tenía que dar los frutos pues, que de alguna manera mis papás habían sembrado, pero no fue así. Mientras que yo veía que mis compañeros entraban a trabajos, digamos, donde devengaban muchos millones de pesos, porque además ahora sé que fue una suerte, en ese momento yo lo veía como un castigo, estaba rodeada de personas con mucho, mucho dinero y en ese momento pues simplemente me sentía acomplejada. Ahora entiendo que de verdad aprendí mucho de la energía y de cómo manejan ellos el tema económico. Pero en ese momento yo veía que mis compañeros conseguían trabajos increíbles, de verdad, en las mejores productoras del mundo, o sea, trabajos en Fox, en Netflix, tengo compañeros que en este momento están trabajando en Dubai y yo no arrancaba, simplemente no ganaba dinero, no tenía cómo. Pasé por varias depresiones, de verdad, depresiones, porque sentía mucha presión respecto al dinero, me sentía fracasada, me sentía muy mal. Mm, Y de pronto llegó a mí el reto de meditación de Deepak Chopra. No sé si lo conocen, pero es literalmente trabajar el tema de abundancia y se hacen 21 meditaciones. Digamos que ese fue uno de mis acercamientos a la meditación por allá en el año 2016. ¿Qué pasaba? Que no era solamente un tema de no tener dinero y ya, sino que realmente yo vivía, bueno, independiente, compartía apartamento con un chico, pero yo necesitaba responder por mis gastos. No solamente por mis gastos, tenía 3 perros en ese momento, bueno, la cosa estaba de verdad muy loca. Entonces necesité buscar una forma de hacer dinero. Como les conté, a pesar de esa super inversión que habían hecho mis papás en mi universidad, yo no arrancaba, conseguía trabajos, ninguno me hacía feliz, ninguno me pagaba pues realmente lo que mis papás habían invertido en la carrera, o sea, de verdad no pasaba de los 2 millones de pesos, así se los digo como en cifras colombianas para no ocultarles nada. Mm, Y en esa ansiedad de que necesitaba dinero para pagar la comida de mis perros, mi comida, mi renta, tenía un roommate maravilloso, un compañero de apartamento que me prestaba todo el tiempo, um, pero vivía así. Recuerdo que el último trabajo que tuve fue en la Universidad Nacional y en ese momento yo estaba haciendo una maestría. Y a mi vida llegó Louise Hay, las enseñanzas de Louise Hay, y al lado de Louise Hay llegó un libro de metafísica, chiquito, viejito. eh, Me acuerdo que su tapa era como rosada y como que no captaba la atención de mucha gente. Es Metafísica 3 en 1 de Connie Méndez, por si lo quiere leer.
Y literalmente hay una sección que dice, pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar. Que expone Connie Méndez y estaba muy acompañado con lo que decía Louise Hay. Es la abundancia y el dinero dependen de ti. Parece irreal y a veces suena irresponsable en un país en donde yo sé que se sufre de desigualdad social, en donde hablar de abundancia y hablar de que el dinero lo puedes generar con tus emociones y con tus sentimientos, pues puede sonar como, esta niña. Por eso les cuento primero de mi experiencia, de que yo conocí el desempleo, que conocí lo que es no saber qué pagar un arriendo. Empecé a practicar también en un desespero absoluto porque nada me funcionaba, o sea, de verdad ni buscar trabajo, emprendí muchas veces en muchas cosas y nada resultaba. O sea, lograba pagar de pronto lo de la renta, que no era mucho, lograba pagar como el mercado, tenía este amigo que me prestaba, entonces yo como que lograba pagarle de a cuotas las cosas. Lograba hacer eso, pero nada daba resultados hasta que empecé a emplear lo que les voy a contar. Lo empecé a emplear, como les digo, porque nada daba resultados. Yo era súper escéptica, súper escéptica. O sea, ese tema de visualizar y creer y afirmar, al principio me parecía una ridiculez completa. Connie Méndez empieza su libro y se van a dar cuenta que no solo Connie Méndez, sino muchos maestros de metafísica diciendo, no me creas, compruébalo por ti misma, compruébalo por ti mismo y me cuentas. Y me gustaría, digamos, dejar ese precedente en este en vivo. No me crean, no piensen que estoy diciendo la verdad absoluta, solo hagan estos ejercicios y me cuentan cómo les va después. A mí me surgió efecto. ¿Qué es lo primero? Reconocer que el dinero es una energía. En un país latinoamericano como Colombia, y digo latinoamericano porque sé que aquí pueden haber personitas de otros países o la gente que vea el en vivo puede ser de otros países de Latinoamérica, pues sabemos que es crecer con una cultura de culpa frente al dinero. Tener dinero puede pues, decir que tus papás roban o que tú robas o que simplemente eres una niña o un niño consentido de tu papá, que perteneces a la mafia o que hay algo oscuro para que tú puedas tener dinero, que estafas, algo relacionado con lo que no es chévere. Y como relacionamos que el dinero es, pues está relacionado con el narcotráfico, con la mafia, pues no nos sentimos merecedores. Es más, queremos rechazar eso. No queremos ser como, no sé, el traqueto del pueblo. Suena cruel, pero es la verdad. Empezamos a rechazar ese tipo de ideas. Entonces, estaría súper chévere que empieces a pensar qué creencias hay en torno al dinero. En mi caso, les cuento, yo asociaba el dinero con gente, por ejemplo, que no tenía educación a veces y que se lo ganaba fácil. Y yo no quería estar relacionada con eso. Yo lo relacionaba con el narcotráfico, con temas ilícitos. Yo lo relacionaba también con la religión. Porque si nos acordamos de asuntos religiosos que siempre hemos escuchado, dice la Biblia, es más fácil que entre un camello por el ojito de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Yo estoy segura que eso Jesucristo jamás lo dijo, pero ese tipo de creencias pues hace que realmente sintamos culpa en torno al dinero. Pensar en cobrar nos parece vergonzoso. Da pena cobrar plata si te la prestaron. Da pena cobrar por tu servicio. Y ese tipo de creencias son las que vamos a empezar a ajustar. Eso en primera medida. En segunda medida está la visualización. Yo les decía que Connie Méndez en ese libro, que realmente es una colección de 3 libros en uno y que literal se consigue, yo creo que hasta en los semáforos, solo que no llama mucho la atención, dice, visualiza. Si quieres dinero, visualízalo. Me acuerdo mucho específicamente que tenía que pagar un taller para la maestría. Yo estaba haciendo una maestría en la Universidad Nacional y tenía que pagar un dinero y realmente no tenía. Como les digo, vivía no solo al día, sino menos del día. O sea, yo no podía pagar ni el arriendo, ni podía darme un lujo si salía con mis amigos. En verdad, eran ellos los que pagaban. O yo, digamos que ponía alguna cosa, pero yo nunca tenía plata. También por eso no podía salir.
Mm, Pero entonces lo que ella propone es empieza a visualizar. ¿Qué pasaba al principio? Que yo empecé a visualizar, empecé a corregir como las creencias que hay en torno al dinero, y llegaban como golpes de dinero. Por ejemplo, me salía, en ese momento yo trabajaba en medios, pues como con diseño y comunicación y así, entonces me salían pequeños contratitos, o sea, me salía como para realizar las imágenes en ese momento trabajaba con una empresa que hace estivas plásticas, entonces tomaba las fotos, editaba las fotos y las vendía. Me salía de pronto la redacción de un texto, alguna vez me salió la corrección de estilo de un libro, pero nunca me salía algo concreto, o sea, algo conciso con lo que yo pudiera vivir por mucho tiempo. En ese momento empecé a conectar con, debo hacer algo que me guste y quiero ganar dinero con eso que me guste. Suena divino y sé que muchos están en este proceso de decir odio mi trabajo y quiero ganar dinero con algo que me guste, pero esto empezó como a generar, saluden a mi gato, por favor, empezó a generar como el cuestionamiento de realmente quiero hacer esto toda mi vida. Las posibilidades eran trabajar en una editorial, era trabajar en una agencia de publicidad de pronto, y como que nada me hacía feliz porque ya había entrado al mundo de lo espiritual. Entonces, cuando les digo el mundo de lo espiritual es que literalmente yo vivía en torno a esto. O sea, bueno, y todavía, la ventaja es que ahora puedo tener una vida sostenible sobre eso, pero yo podía meditar, mi gato está molestando con mi aretito. Yo podía meditar todo el tiempo, yo podía, leía cartas en ese momento también, pero pues yo no cobraba, no le cobraba a mis amigos, leía el cigarrillo, es algo por lo que no cobro porque además no lo ofrezco, pero pues no podía hacer cosas respecto que me generaran dinero, quiero decir. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Primero fue pensar en cómo podía ser rentable este tipo de... No, déjalo ahí, no pasa nada. ¿Cómo podía ser rentable ese tipo de cosas? Porque digamos que en ese proceso de depresión que les cuento, llegué a considerar, se los juro, meterme a un convento de clausura. ¿Por qué? Porque yo quería vivir de solo lo espiritual. Soy una persona bastante sensible, lloro fácil, si me dicen algo, pues me conmueve fácil. Entonces yo sentía que de verdad necesitaba un entorno en el que me pudiera dedicar solo a la espiritualidad. Y un entorno donde me podía dedicar solo a la espiritualidad y donde pues no tenía que preocuparme por el dinero, era un convento de clausura. Yo sé que puede dar mucha risa porque ahorita soy bruja, digámoslo así, ya le perdí miedo o le perdí el tabú a esa palabra. Pero entonces, después de considerarlo, dije, ok, o sea, tengo que inventarme algo. Ya sé que no puedo vivir lejos de la espiritualidad, que se ha convertido como de verdad en mi razón de vida. Meditar, investigar sobre astrología. En ese momento les estoy hablando del año 2015. Y a mi vida, y wow, o sea, yo estoy segura que esto no es un secreto para nadie, pero a mi vida empezó a llegar como el sistema de medios que tenía mi astral en ese momento. Entonces, yo estudié comunicación y lo que empecé a ver es, ok, puedo usar la comunicación para utilizarlo en una plataforma virtual. Entonces yo empecé a ver páginas como Mi Astral, como Mujer Holística, que pues son como gurús gigantes en el mundo de los medios, y dije, puedo pensar en un sistema así. No se dio así, porque yo no tenía, pues no lo sé, no se dio así también, o sea, requería una inversión muy grande, crear una base de datos, mucho trabajo. Ustedes entran a una página de estas y hay artículos cada 10 minutos literalmente. La vida me fue mostrando que lo que tenía que hacer era el trabajo humilde. Y en ese momento yo lo veía humilde. ¿Por qué? Porque, como muchos saben, mi abuela leía el tarot, leía las cartas. Siempre relacionamos eso con que mi abuela lo hacía en una época de escasez, que después trajo mucha abundancia a la casa, pero que ya después ni sus hijos ni sus nietos iban a tener que hacerlo porque ya habían estudiado.
Entonces había un tema de ego ahí con que yo no iba a ponerme a leer cartas porque yo había estudiado y había hecho una maestría y había hecho diplomados y bueno, había estudiado en las mejores universidades del país. Y aquí viene la otra parte del proceso de manifestación económica, que fue el trabajo terapéutico. Muchos creemos que ya tenemos claro qué misión queremos tener, hacia dónde nos queremos mover, pero a veces hay un tema de ego también, un tema de soltar. Bájate si quieres. Bueno, un tema de soltar las expectativas de nuestras vidas. Yo era una persona absolutamente tímida, tartamudeaba aún, yo creo que se me nota. En vivo es más difícil porque si estoy en una videollamada les veo las caras, aquí siento que estoy hablando sola. Pero tartamudeaba para hablar, me costaba mucho empezar alguna conversación y la vida me obligó a tener que hablar. Un minutico, qué pena con ustedes. Eso de ser mamá de gato primeriza tiene sus temas. Entonces les decía que vino el proceso terapéutico porque fue empezar a soltar el miedo a hablarle a la gente. Los que me siguen desde el principio, yo no mostraba mi cara. Es más, Instagram no se llamaba Hipatia, que es mi nombre, sino era como magia turquesa. ¿Por qué? Porque me gustaba la turquesa, que es esta piedrita, y magia porque era temas energéticos y así. Entonces fue todo un proceso de empezar a aceptarme a mí, empezar a aceptar que iba a mostrar mi cara, empezar a aceptar que iba a empezar a hablar con la gente y que si iba a devengar dinero lo podía hacer como mi abuela lo había hecho, sin educación, sin formación, simplemente atendiendo a la gente. Entonces voy 3 pasos en el proceso de manifestación de dinero. Aquí tengo una uña sin pintar, me perdonarán. La primera, las creencias limitantes que tenemos en torno a él. Lo que nos hayan enseñado desde el principio. Una muy usual, si no te esfuerzas mucho no vas a obtener dinero. Esa es una típica. Y yo les voy a decir que no, ni siquiera por mí, porque pues no es para como lucirme acá, pero pues los que me conocen saben que estoy trabajando todo el tiempo de 7:30 a 8 de la noche. Sin embargo, ustedes miran a las personas que de verdad tienen mucho dinero y todo el trabajo lo delegan. Esa creencia de que el dinero es de esfuerzo es falsa. Las personas que más trabajan en nuestra sociedad son probablemente las personas que trabajan en construcción, en aseo de casas, que son trabajos súper desgastantes de cuerpo, muchas veces de mente, horarios inhumanos, y si nos damos cuenta ganan menos a veces de un salario mínimo. Entonces esa relación de esfuerzo y dinero es falsa. Realmente lo que genera dinero es estrategias inteligentes. Bueno, una, como les decía, el tema de las creencias limitantes en torno al dinero. 2, la visualización y la creación metafísica. ¿Qué incluye la creación metafísica? Visualizar las afirmaciones, que a veces parecen una bobadita, pero las afirmaciones, leerlas, pronunciarlas en voz alta, realmente están modificando tu inconsciente. Porque como les decía, hay creencias limitantes que no nos dejan manifestar. Entonces cuando decimos estoy abierta al dinero o gano dinero haciendo lo que amo, que fue una que publicó Sofía hace poco en su Instagram, ese tipo de afirmaciones que a veces nos parecen tonticas, realmente generan un poder muy fuerte en nuestra energía y en nuestro sistema de creencias. Tercero, hacer el proceso terapéutico. El proceso terapéutico es ver qué me limita, por qué no me creo capaz, por qué no me creo merecedora, qué me da miedo hacer, ese tipo de cositas. Considerar ese tipo de cosas va a poderte ayudar a generar un proceso de abundancia más bonito. Para cerrar, porque siento que estoy repitiendo y pues no es la idea, yo quiero que recuerden que el universo se expande todos los días, que la idea de competir es absolutamente falsa. Dice la Cábala, lo digo porque lo estoy repasando, un curso que hice y lo estoy volviendo a tomar. El universo te quiere dar mucho más de lo que tú piensas pedir. Eso que piensas que pides es pequeñito en torno a lo que el universo te quiere dar. Yo no creo en la competencia, por eso siempre me van a ver aliándome con mis compañeras astrólogas o mis compañeras tarotistas y siempre me van a ver recomendándolas incluso, porque tengo la certeza que para todos hay suficiente. Es más, cuando recibo gente en mi consulta, la invito a hacer esto también,
porque yo sé que no hay que competir. Si interiorizas esta idea de que no hay que competir, que el universo es abundante, que se expande todos los días, que para todas y para todos hay, les aseguro que el proceso de manifestación se da. Esto les cuento porque yo lo tuve que transitar por aproximadamente 6 años. O sea, esto lo cuento aquí fácil y tengo las ideas, pero fueron 6 años en donde pasé de verdad el no tener más de 2.000 pesos en el bolsillo, que para los que no son de Colombia es menos de $1. Es un poquito más de la mitad de $1. Porque por mucho tiempo pasé el tema de tener que depender. Tenía que hablar con mi roommate que me prestaba, lo que les cuento. Por mucho tiempo pasé a tener trabajos en donde me trataban muy mal y donde me pagaban mucho menos de lo que merecía, porque era una profesional especializada. Fue hasta que hice todo este proceso, pues que siento que mi vida cambió. Y realmente hasta hace un año es que me empecé. Y hace un año que tienen que tener en cuenta que entramos en crisis económica, que hubo pandemia, que empezaron a pasar un montón de cosas. Pero con todo este proceso que les cuento, hasta hace un año fue que me di cuenta que podía empezar a vivir de esto, de lo que me gustaba. En este momento pago mi propio arriendo, pago mis servicios, vivo tranquila, no me preocupa, viajo, me voy a viaje cada vez que puedo. Siento que tengo una vida abundante. Aún en un entorno hostil, en una época de crisis económica, en una época de pandemia, y siento que se lo debo a ese proceso. Yo me demoré 6 años, pero les pido que apliquen esto que les cuento para que ustedes no se demoren 6 años, sino quizás 6 meses, 2 meses. Les juro que funciona, pero repito esa premisa. No me crean, inténtenlo. Trabajen en sus creencias en torno al dinero, conecten con lo que quieren hacer, suelten el ego. Hay cosas que pensamos que no tenemos que hacer porque estudiamos, pero a veces tú puedes ser tu propia community manager, tu propia tarotista como yo, la misma persona que pregunta, que responde preguntas y que está contestando, o sea, la del call center también. Al principio será así, después todo irá tomando forma. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Quiero saludar a todas las personitas que me saludaron a mí y a mi gato. Si llegan a tener alguna preguntita, la pueden hacer en este instante. Y si no, entonces marcharé. Gracias por haber escuchado esto y no sé, me contarán cómo les va. Estaré muy dispuesta a responder preguntas si las quieren hacer por interno. Un abracito. Chao.